Bueno, hoy vamos a ver todo lo necesario, todas las cosas que necesitamos, o por lo menos lo mínimo que necesitamos para empezar a hacer beats, para empezar a producir, para empezar a hacer tus pruebecillas, iniciarte un poco en este mundillo y nada, eso, todo lo que necesitas para arrancar, ya que esto es una duda que tiene mucha gente al principio, que le llama la atención el tema de las instrumentales, de la producción musical, pero que no sabe por dónde tirar, no sabe los aparatos que tiene que comprar, si es que los tiene que comprar, no sabe qué es lo que se tiene que bajar, no sabe qué es lo que tiene que utilizar. Así que bueno, en este vídeo, si tú eres esa persona, pero que te sirva, y te voy a decir las 4 o 5 cosas que necesitas para empezar a producir beats. Y la primera de todas, por supuesto, a día de hoy ya se produce todo digital, así que lo primero que necesitas es un ordenador que te aguante más o menos el ritmo. Tampoco necesitas el último del mercado, no necesitas el más potente que haya, no necesitas el que más gráfica tenga, más que nada porque tampoco vas a utilizar gráfica. Simplemente uno que tenga por lo menos 8 GB de RAM, por lo menos un i5 como mínimo, si es un i7 o es un Ryzen 7 mejor, y nada, y que tenga un puerto USB o 2 o 3 puertos USB, ya que no se necesita más. Sí que necesitas tener por lo menos 1 TB de espacio para pues instalar tus plugins, tus programas y todas las librerías, y si puede ser un disco duro para hacer backups, para no perder proyectos, porque te lo digo yo que por experiencia he perdido muchos. Pero no, eso, un ordenador sencillito con su mínimo requerimiento, y si puede ser un disco duro externo, y si no, pues tampoco pasa nada, un pendrive y ya está. Lo segundo sería una interfaz, porque a la hora de crear música tú lo estás escuchando de forma analógica en unos auriculares o en unos monitores, y el ordenador te la está dando en un formato digital, en unos y ceros, así que necesitas un aparato que te convierta esa señal digital a una analógica, y una analógica, en el caso de que grabes con un micrófono o algo así, a una digital. El propio ordenador te lo hace, sí, pero no es la misma calidad, y los conversores del mismo ordenador pueden incluir ruidos, pueden colarse ruidos de la propia electricidad de pues, la placa base o de la circuitería que tenga el ordenador. Así que eso, te recomiendo una interfaz sencillita, una Focusrite para empezar está muy bien, si no tienes muchísimo presupuesto puedes empezar con una de Behringer, una interfaz sencillita que tenga su salida de monitores por si lo fueras a conectar, una de auriculares la tiene, por supuesto, y por lo menos 2 entradas de micro, con una entrada de micro vas bien. Así que eso, una interfaz sencillita. Por aquí habrán salido varias en pantalla para que tú cojas la que más te gusta y te pones a buscarla o lo que sea. Y creo que en Master Vibe tenemos un vídeo hablando de cómo montar tu primer home studio, y creo que ahí hablamos un poco de interfaces y tal. Y nada, eso, una interfaz sencillita, no hace falta mucha complicación, una de 100 eurillos, algo así, con eso vas tirando y va bien. Así que vamos al siguiente, que serían monitores o auriculares, o los dos. Si estás empezando, yo te recomiendo auriculares, porque con los monitores pasa un problema, y es que los monitores, para escucharlos bien, para escucharlos con una respuesta plana, que es como se debe, la sala tiene que estar acondicionada acústicamente, o sea, tiene que estar tratada, tiene que tener absorbentes, no tiene que tener mucho reverb, tiene que estar en un sitio adecuado, no puede estar muy pegado a la pared, no puede estar pegado a una esquina, así que condiciona mucho a la hora de hacer música. Aparte, los monitores no te los puedes llevar, pero unos buenos auriculares te pueden hacer el papel, te pueden sustituir unos monitores, y al final da igual si tú escoges monitores o si escoges auriculares, porque al final lo que va a importar es las horas que llevas trabajando con ese aparato, con esos monitores y con esos auriculares, para tú entrenar a tu oído y saber si se escucha bien, si se escucha mal, porque ya estás acostumbrado a esa herramienta, a esos auriculares o esos monitores. Unos auriculares así medio decentes para empezar, pues podrían ser que se escuchen bien, unos Audio-Técnica 50X creo que son, o unos Beyer Dynamic, unos 770, unos 990. Te recomiendo que sean abiertos, porque así no haces reflexiones dentro del auricular, y lo que escucharás será más nítido, será más acorde con lo que de verdad está sonando. Y si no puedes tener abiertos, pues nada, uno cerrado. El problema de los abiertos es que escuchas desde fuera, es como si no tuvieras auricular, entonces se te pueden colar sonidos de fuera y molestarte a la hora de producir, pero bueno, eso ya a gustos. Así que vamos con el siguiente, que sería un MIDI, que esto no es imprescindible, pero sí que es recomendable. Un MIDI sería como este Complete, esto es un Complete Control 49, el último que sacaron, no me acuerdo exactamente cuál es. Y bueno, un controlador MIDI no es más que un piano, tendría las teclas como un piano, las mismas, y lo que hace es no emitir sonido, sino emitir información al DAW, al programa que tú estés utilizando. Él te manda la información de que tú has pulsado do, el programa sabe que tú has pulsado do, y te suena en ese plugin la nota do. Eso es lo que hace un controlador MIDI. Se puede trabajar perfectamente sin MIDI, de hecho yo no trabajo todo el tiempo con controlador MIDI, sino que trabajo a ratón, pintando las notas y demás. Si te lo puedes permitir y quieres probar,
aparte. Hay algunos muy económicos como los de Akai, uno de 25 teclas creo que es. También están los de Arturia, los Microlab. Si quieres uno más grande, pues ya M-Audio tiene algunos bastante buenos, Arturia también. Eso ya elige el que más te guste, porque todos hacen exactamente lo mismo, que es transmitir la información de la nota al programa y que te suene. Bueno, va a sonar igual, pero eso es lo que haría un MIDI. Repito, ¿imprescindible? No. ¿Recomendable? Sí. ¿Por qué no? Si te lo puedes permitir, sí. Así que pasamos al siguiente, que es el DAW, el DAW, que sería la estación de trabajo digital, sería donde sucederá la magia, donde va a ocurrir todo, que es el programa. En este caso, en el mío, el que yo utilizo de hace más de 10 años es FL Studio. Tienes varias herramientas distintas, como podrían ser pues FL Studio, Ableton, Cubase, Logic Pro, no sé, hay muchísimos Pro Tools. Algunos son más fáciles de utilizar para la producción, otros no son tanto para la producción, sino más para grabación o mezcla y demás. Eso ya también depende de cada uno y de las horas que tenga en ese programa, porque al final es aprenderte cómo funciona, porque el resultado con todos es exactamente igual, lo único que cambia es pues la manera de hacerlo. El que te veas tú más cómodo, casi todos tienen una demo, una prueba que tú te puedes bajar, tú puedes utilizar el programa y bueno, algunos tienen unas limitaciones, otros tienen menos, pero bueno, tú puedes probarlo más o menos y tú ahí encontrar más o menos el que te veas más cómodo y el que tú sientas que puedes utilizar mejor. Yo en mi caso, en este canal ya lo sabéis, es FL Studio desde siempre, y para grabar voces y demás suelo utilizar Cubase y ahora estoy probando Luna, que es de Universal Audio, está bastante bien, pero bueno, principalmente yo el que abro para cualquier cosa es FL Studio. Pues eso es lo que necesitas, un DAW en el que tú te veas que puedes desarrollarte bien y te veas cómodo, porque al final es en lo que más horas vas a pasar y en lo que más tiempo aprendiendo vas a invertir. Así que pasamos al siguiente, y si no me equivoco el último, que es plugins y samples. Sonidos, librerías, baterías, plugins, USD, sintetizadores, no sé, a día de hoy ya hay de todo. Necesitas por lo menos un par de librerías de distintos géneros o del género al que te vayas a dedicar, buscar unas librerías que estén bastante bien. Tampoco tengan muchas, no hace falta que tengan 1000 sonidos, porque al final eso trae problemas a la hora de elegir sonidos produciendo, estar escuchando mucho tiempo distintos sonidos hasta encontrar el que te gusta puede cortarte la motivación a la hora de estar haciendo el beat o la instrumental. Así que yo recomiendo tener poquitas librerías, no sé, como máximo 10 librerías y bien escogidas, y si traes librerías nuevas pues ir jubilando las anteriores y así, para no tener un caos de librerías. Librerías puedes encontrar gratuitas por internet. Nosotros damos de vez en cuando también sonidos por el canal de Discord, que si no te has unido, únete, está en la descripción, el canal Master Vibes. Puedes encontrar en Looperman, ahí hay loops y percusiones y librerías en general gratis que sube la comunidad. Y luego plugins, pues también igual, tener por lo menos 2-3 plugins para ir variando sonidos, que no sean muy iguales. Por ejemplo, si tenéis 3 plugins, que no sean un Nexus, un Serum y un Ana 2, que son prácticamente lo mismo. Cada alguno que sea más diferenciador, por ejemplo los de Arturia, los de Juno y tal, que son más analógicos, y luego tener un Serum y luego tener un Omnisphere, que no sé, es más loco, o tener un Arcade, algo así. Tampoco tener muchos plugins, porque si no nos pasa lo mismo que con las librerías. Y esto igual, también tenéis plugin gratis como es el Vital, que en un vídeo de Master Vibes hice un vídeo enseñando el plugin y haciendo una librería gratis, que la tenéis también en www.mastervibe.ac. ahí tenéis la librería de Vital si os lo queréis bajar. Y en Splice, por ejemplo, se puede comprar a plazos para el que no pueda pagar, no sé si vale $200 o $150, para el que no lo pueda pagar de golpe lo puede pagar a plazos. Ana 2, que también está en suscripción y también te entran muchos plugins para mezclar audio, con la membresía de Slate Digital, que también la tenemos aquí y la usamos mucho en Master Vibe. Y bueno, al final pues rebuscar por internet y demás hasta que encuentres los plugins que de verdad te llamen la atención y que creas tú que pueden ser útiles. Y bueno, creo que eso sería todo así para empezar a producir. Con esas cosillas vas bien. Luego ya siempre uno quiere mejores aparatos, quiere mejores teclados, quiere mejores plugins, quiere más de todo y más y mejor, pero bueno, eso como en cualquier sitio es parte del proceso. Hay que empezar desde abajo y poco a poco ir aprendiendo y desarrollarte con lo que tienes, no hay que volverse loco. Así que nada, si estás empezando y te ha servido este vídeo, dímelo, déjamelo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo hasta aquí, suscríbete y sígueme en Instagram si quieres, y en Twitch si quieres ver directos ahí produciendo y charlando con el resto de productores. Y nada, si estás comenzando, pues que te vaya genial, espero que aprendas mucho y sígueme aquí en Alrededor Tuyo, en Master Vibe, que ahí enseñamos mucho y vas a aprender bastante para desarrollarte como productor musical. Me despido, me voy, cuídate, mi friend.